Y justo aquí donde estamos parados podemos encontrar el cañonazo que le dieron al cuartel, porque aquí estaba encuartelado Maximiliano. Acá en esta zona se siente bastante friecito y es porque nos comentaban que la cantera es un material que parece un jacuzzi, la verdad. Como nos comentaba la guía. ¿Qué onda, gente? Hoy les voy a hacer un recorrido por el histórico y antiguo Convento de la Cruz, en Querétaro. Vamos a conocer un poquito de la historia de este lugar. Actualmente se le conoce como el Convento de los Franciscanos porque justamente esta es la orden que tienen aquí. Así como hay otras órdenes dentro del mismo centro histórico, esta es la de los franciscanos. Vamos a preguntar si pueden darnos un recorrido con algún guía, pues para conocer el convento por dentro, toda su historia. Pues comenzamos, estamos aquí al ladito justamente del Convento de la Cruz. Vamos a adentrarnos por su cultura, por los acontecimientos históricos, por datos curiosos y pues vamos a llenarnos de muchísima historia. Antes de pasar a conocer el Templo de la Cruz y franciscanos, nos vinimos a averiguar qué hay a sus alrededores, qué podrán encontrarse si vienen y para descubrir un poquito más de la historia de este lugar. Nos encontramos detrás del Convento de la Cruz y justo aquí donde estamos parados podemos encontrar el cañonazo que le dieron al cuartel, porque aquí estaba encuartelado Maximiliano. Aquí todavía podemos observar toda la zona dañada, que tal, no sé si en la cámara se aprecie bien, pero es bastante amplio. Yo le calculo que son unos 2 metros de lado a lado. Me voy a subir también para ver qué dice el letrero, porque hay algo de historia también por aquí. ¡Ah! A ver, ¡ay, carajo! Y como dice, por este lugar entraron las tropas republicanas en la madrugada del 15 de mayo de 1867, terminando así el sitio de esta ciudad. En esta misma fecha, pues fue donde ocurrió el cañonazo. Aquí está en toda la pared. Y es un dato curioso e histórico porque sigue bastante bien conservado. Aquí hay una reja y atrás es un centro deportivo, pero si quieres venir a visitar, aquí te podrás encontrar el cañonazo, tomarte unas fotitos y conocer un poquito más de la historia de Querétaro. Por esta zona, como les comentaba antes, fue donde pasaron las tropas republicanas. Toda esta calle por aquí, atrás está el cañonazo que les enseñé, y por aquí pasaron todas las tropas para pues atacar a Maximiliano, que era el emperador de ese entonces. Entonces aquí estaba resguardado justo atrás de esta paredzota, era todo el cuartel, y como podemos ver, pues ahí estaba el cañonazo de que pues sí, querían entrar a la fuerza a esta zona. Entonces ahorita mismo es un lugar deportivo para venir a correr. No público, es privado. Y si tú quieres venir a conocer un poquito de todo esto, también puedes venir a los transvías turísticos. Hay privados también. Hace rato vimos a un señor pasando contando la historia. Entonces puedes venir y contratar a uno y te cuenta toda la historia de este lugar. Aquí vemos diferentes entradas hacia la cruz, hacia el Convento de la Cruz y las instalaciones. Y pues estamos justamente al lado de las calles del centro. Como les comentaba en otros videos, aquí hay muchísimas zonas para irse a comer, para darte algún gustito. Y pues estamos pasando justo al lado también de la primera iglesia en Querétaro. Se la apodaba como la Capillita porque literal estaba muy chiquita. Y ya se las voy a enseñar. Su nombre verdadero es la Capilla del Calvarito. Si bien no fue la primera iglesia en Querétaro, se cree que en este lugar se dio la primera misa en Querétaro, en 1531. Esta se levantó en 1649, aunque en una inscripción que tiene se dice que concluyó en 1712. Esta es la iglesia del Calvarito. El Templo de la Cruz cuenta con muchísima historia, ya que aquí se libró una batalla, la llamada Batalla de Sangremal. Este nombre por el cerro donde estaba ubicado, que era el Cerro del Sangremal. Esta batalla se libró en 1531, era una pelea entre los españoles y chichimecas, y dicen y cuenta la leyenda que durante la batalla en el cielo apareció una cruz iluminada entre las nubes. Mientras todos se peleaban, mientras todos se daban en la torre, apareció una cruz iluminada y fue por eso que se le llamó a este lugar el Convento de la Cruz, gracias a esta historia que no sé si es verídica o no, pero es lo que cuenta la leyenda. También si quieres conocer un poquito más a los alrededores del Convento de la Cruz, del templo, pues podrás encontrar varias cosas como fuentes, la iglesia del Calvarito, puestitos para comprarte algo de comer, una artesanía, que hay muchísimas en esta zona. También lugares donde puedes ir a descansar, sentarte un ratito, comprar una nievecita, o hasta si quieres les puedes venir a dar de comer a las palomas, que hay muchísimas en esta zona. Ahorita estamos a punto de entrar al Convento de la Cruz, que es el tema principal del video. Vamos a ver si nos pueden dar un pequeño recorrido
o si al menos podemos entrar a grabar un poquito para que conozcan la historia, pinturas, el árbol famoso que es el árbol de la cruz, que seguro se los enseñaré, y vamos a ver con qué más nos encontramos dentro. Al entrar en el primer pasillo es donde está la recepción, donde te asignan a tu guía. Y si te metes por otro de los pasillos de lado, te encontrarás una línea del tiempo del convento de la Cruz para conocer exactamente cómo fue la historia de este lugar, desde sus inicios hasta la actualidad. Mira, justito aquí nos encontramos con una de las muchas espinas de la cruz. Es por eso que se le llamaba también convento de la cruz, porque aquí tenían algunos arbolitos con estas terminaciones. Y pues es bastante curioso que tengan esta forma, ¿no? Mucha representación religiosa, muchas cosas bastante curiosas, pero se ven muy chidas, muy increíbles. Y pues vamos a empezar con el recorrido. Justo acabamos de entrar, ya casi nos van a dar el recorrido. Entonces, vamos a ver qué nos espera. El recorrido inicia en el primer patio del convento, donde se nos da una explicación de quién fue Fray Antonio Margil de Jesús. Él fue el fundador del Colegio de la Santa Cruz en Querétaro en 1683. Nos contaban que a este hombre se le conocía como el fraile de los pies alados. Él llegó con el propósito de evangelizar en la fe católica y a él se le conocía como el hombre de los pies alados. Alados de alas, ya que caminaba largas distancias en muy poco tiempo. Como dato curioso, les mencionaba antes que existe un árbol de cruces, y justamente a quien se le atribuye este árbol fue a Fray Antonio, ya que él cargaba con un bastón en forma de cruz. Más adelante, cuando veamos ese árbol, veremos cómo surgió. Caminar por los pasillos nos da un aire bastante histórico y artístico, y en lo personal bastante místico también, ya que tiene muchísimas historias este lugar, tantas personas que han pasado aquí, tanto artistas con sus pinturas, sacerdotes, figuras importantes en la historia, y todo tipo de personas. Los patios y pasillos están llenos de detalles arquitectónicos, muy bonitos, muy adornados, que sin duda nos sumergen por la historia. Pues aquí llegamos con quien fue Fray Antonio de Jesús María Linás. A él se le atribuye la fundación de este colegio en el año de 1683, siendo este el primer colegio de propaganda de la fe en toda América. Y bueno, como ya comenté en un inicio, aquí sigue activo como convento, pero también es universidad para los frailes franciscanos de la provincia. Como dato curioso se nos comentaba que aparte de convento también es una universidad para frailes franciscanos que estudian durante 3 años lo que es la licenciatura de filosofía. Y después de esto se van al Paso, Texas a estudiar durante otros 4 años más lo que es teología. Es muy interesante saber que aquí es una universidad y todo el tiempo que te toma para llegar a ser un sacerdote franciscano, que nos comentaban era un total de 11 años, una locura. Después del segundo patio nos dirigíamos a uno de los lugares más impresionantes de la cruz, donde está el árbol con espinas en forma de cruces. Y bueno, pues ahorita no los ven nada frondosos debido a la estación, ya se les cayeron todas las hojas. Aparte se les acaba de hacer el corte de espina que se hace año con año para la venta de la misma. Se nos comentaba que justo le habían hecho unos recortes a este árbol, ya que al ser un árbol muy famoso se vende la espina en forma de cruz, y que la mejor época para venir a verlo en su máximo esplendor es a partir de marzo hasta octubre. Aquí los podremos ver frondosos, con muchísimas hojas y muchísimas más cruces. Este árbol también cuenta con una historia muy misteriosa, ya que se dice que el Fray Antonio, el que vimos en las estatuas, tenía un bastón con estas espinas en forma de cruz. Se dice que lo clavó justo aquí y a partir de este bastón empezaron a surgir raíces, que eventualmente se convertirían en el árbol que hoy podemos observar. Ya no es el original porque han pasado varios siglos, pero se dice que todo este árbol es descendencia del bastón de Fray Antonio. A ciencia cierta no he encontrado muchos datos de este tipo de árbol. Se dice que puede ser una mimosa, pero es bastante intrigante y un poco desconocido el origen de este árbol. Después de esto seguíamos caminando por algunos pasillos del convento. En mi parecer me seguían asombrando mucho lo grande que es y toda la cultura que tiene en su interior. Así que llegamos a un patio más donde se encontraban algunas ruinas. Entre ellas estaba el último arco de Querétaro, que se encuentra justamente dentro del convento de la Cruz. Años como cuartel militar, de ahí que los militares destruyeron algunas cosas a su paso. El convento no fue devuelto sino hasta el año de 1946, cuando los franciscanos ya retoman actividades. Ya volviendo al acueducto, se terminó de construir en el año de 1738 y fue costeado por el marqués Juan de Urrutia de Arana de la Villa del Villar y Águila. Si quieren conocer un poquito más de los arcos, en la descripción de este video les dejo el enlace hacia otro video que hice específicamente sobre el acueducto de Querétaro, o los arcos. Y además de este último arco, también pudimos observar lo que eran los relojes de sol. Se nos comentaba un poquito de la construcción del acueducto y que este patio se le llama el patio de aguas, porque es, como les comentaba,
comentaba donde el acueducto concluye, en el arco número 75. Se nos decía que todo el agua se transportaba a través de ductos de esa época y que abastecía todo el centro histórico, así como también a casonas, a fuentes, casas y el mismo convento de la Cruz. Cabe destacar que hay muchas cosas destruidas en este convento, ya que durante 80 años se usó como cuartel militar. Y no fue hasta 1946 que el convento fue devuelto, cuando los franciscanos ya retomaban las actividades. Después de esto pasamos a los relojes de sol. Como nos comentaba la señorita, había uno por cada estación, primavera, otoño e invierno, y solo faltaba el de verano, que seguramente se perdió con el tiempo, tal vez algún robo, o se deterioró con los años. Y tal vez no se alcanza a apreciar mucho en el video, porque los relojes estaban en la punta de esta edificación, pero se alcanzaba a observar que cuando les pega el sol, se refleja la sombra de la varilla sobre la piedra. Y pues así era como se iban marcando las horas, como por ejemplo cuando el sol hacía sombra en medio de la piedra, marcaba las 12 del mediodía. Continuamos en una de las zonas más impresionantes de la cruz, que era la parte de la cocina. Aquí la verdad es que se siente un poquito baja la temperatura, ya que todo estaba hecho a base de cantera, y esta misma tiene propiedades térmicas. Y bueno, pues alcanzamos a observar, llegamos a la parte de la cocina, ustedes sienten la ligera baja de temperatura, y bueno, en un momento vamos a tener acceso a este cuarto de acá. El cuarto completo en sí fue su refrigerador natural. En el próximo cuarto era donde se guardaban las frutas, cosechas, verduras, y yo pienso que hasta carne, ya que eran, como comentaba la chica, refrigeradores naturales o rústicos. Se nos decía que ya no estaba tan fresco como en esa época, pero aún así se sentía una brisa un poquito fresquita por el aire y por lo aislado de este cuarto. Acá en esta zona se siente bastante friecito, y es porque nos comentaban que la cantera es un material que, pues sí, sirve para, que aquí pues, específicamente como para enfriar cosas. Lo usaban como refrigeradores en esta zona, y aquí también teníamos unos pequeños, bueno, son hornitos, eran como termales, este tipo de material. Entonces se utilizaba tanto para resguardar cosas frías como para calentar en la leña. A pasar en la cámara principal al fondo, digo, ya no está tan fresca como en aquella época. Adelante. Justo aquí eran las zonas de los refrigeradores. Aquí también nos comentaban que aquí también tenían salidas de agua, que eran los ductos de los arcos, que aquí estaban las terminaciones, y en esta zona de aquí pues parece un jacuzzi, la verdad, como nos comentaba la guía. Así que bueno, esta zona la utilizaban para recoger el agua y también para resguardar cositas, los alimentos, en estos refrigeradores de cantera. Continuábamos ahora por las celdas de los franciscanos, que en realidad no eran celdas, sino que este era un nombre que se les daba en esta época. En realidad eran sus cuartos, y aquí era donde hacían oración, anotaciones, dormían, y se nos decía que vivían de una forma muy austera, porque vivían bajo el carisma de San Francisco de Asís. Y si te quieres inscribir, también aquí al ladito nos comentaban que era una escuela de laicos. Entonces, aquí en el convento de la Cruz, pues si quieres ser franciscano, laico, puedes venir y tomar tus clasecitas. Es como otra perspectiva de la universidad, digo, se ve un poquito tétrico, pero al parecer no espanta. Adelante. Pero se visten igual todavía. Con el hábito así es, digo, no lo traen 24/7 porque pues también... Pasamos a subir las escaleras para conocer los aljibes, que eran sitios donde desembocaba el agua, y justamente estábamos parados encima de uno. Ahí lo podemos observar con más detalle, y hay que tener algo de cuidadito si te quieres asomar, porque ahora mismo es agua estancada y no hay forma de cómo sacarla de ahí, así que si te caes o si te cae algo por ahí, ahí quedaste. Tal cual estancada no, ya que el agua seguía en algo de uso, para algunos árboles de la huerta del convento, quizá también para el árbol de cruces. Y bueno, pues aquí estamos en la parte de los aljibes, que funcionan como cisternas para captar el agua de lluvia que baja a través de canales. Se observa uno por este lado y uno al costado de las escaleras. Y justo a un lado teníamos el cuarto de las pinturas, donde si quieres entrar a grabar o tomar fotos, solo ten cuidado de no traer el flash activo, ya que muchas de estas tienen muchísimos años de antigüedad y cualquiera de estos detallitos las puede deteriorar muy fácil. Y bueno, las pinturas que vamos a alcanzar a observar sobre este lado de la pared hacen alusión a las 14 estaciones del Vía Crucis. Originalmente había un total de 24 pinturas. Se nos comentaba que había muchísimas pinturas más, con muchísima historia, pero lamentablemente los militares de esa época
las utilizaron para practicar su puntería y tiro. Prácticamente solo quedaron unas cuantas con muchísima historia también, pero se perdieron muchas artes históricas. En esta zona hay pinturas de todo, desde la creación del convento, hablaban algo de la historia de Jesús con la cruz, la misma fundación de Santiago de Querétaro y un poquito de la historia que les comenté al principio del video, donde se dice que se apreció una cruz iluminada en el cielo, justamente en el Cerro del Sangremal, donde actualmente se sitúa este santuario y convento de la Santa Cruz. Como dato curioso, algunas de estas pinturas aún tenían impactos de balas, porque también unas de estas las usaron para prácticas de tiro. Entonces sí, eso también es parte de la historia. Algunas ya se encuentran restauradas por el deterioro de tiempo también, y otras no, otras estaban tal cual como vienen de la época. Si te fijas bien, sí se pueden observar los impactos de bala. Continuamos justo al lado del pasillo de las pinturas y llegamos a lo que era la prisión de Maximiliano de Habsburgo, que fue el último emperador de México. Se nos decía que aquí lo tenían resguardado, ya que como les comentaba, este era un cuartel militar y pues podíamos encontrar muchísimas cosas de la época, tanto como pinturas, como algunos muebles que también eran restaurados, aunque aún así había que tener cuidado porque son muy históricos y no queríamos dañarlos. También algunos de estos tenían impactos de bala de ese tiempo. Aquí nos contaba la guía que era la prisión de Maximiliano. Aquí lo tenían resguardado. Y pues aquí ya encontramos muchas cosas de la época, tanto como pinturas como algunos muebles que son restaurados, pero se supone que son de la época. Hay algunas pinturas que no han sido restauradas y están tal cual como las pintaron. Un poquito más viejas, pero increíbles. Y bueno, esta es la última parte del recorrido. Aquí podíamos observar las vistas desde arriba de lo que es uno de los patios del convento de la Cruz, donde iniciamos el video. Todo este lugar tiene un ambiente de muchísimo misterio, muy enigmático, muy histórico, por supuesto bien chido. Ya acabamos el recorrido. Están dando más recorridos a otras personas, otros guías. Y la verdad es que está llenísimo de historia, está muy padre el recorrido. La verdad a mí me gustó mucho, está lleno de mucha historia. Se pasa bastante rápido a pesar de que son media hora, 40 minutos más o menos. Entonces vale la pena venir a conocer un poquito esto. Y pues para terminar, aquí tenemos la estatua de Fray Antonio. ¿Sí dije eso, no? La estatua de Fray Antonio Márquez. Sí dije estatua. Y aquí justamente entramos a lo que es tal cual la iglesia de la Cruz. Seguramente parecida a alguna otra iglesia, con algunas estatuas y la verdad es que también con una arquitectura de época y muy bonita. Pues hasta aquí el video de hoy. Terminamos donde comenzamos, en el convento de la Cruz. Fue un camino largo, fue un recorrido con muchísima historia, conocimos muchísimas cosas, muchos datos curiosos. Como les comentaba antes, les recomiendo mucho venir, les va a gustar mucho, van a conocer muchísimas cosas, así como yo, que conocimos también en tiempo real el árbol de cruces, que nos comentaban que ahorita no estaba en su época frondosa, donde más espinas tienen, pero los logramos grabar un poquito y pues nos llevamos muy bonitas experiencias. Entonces aquí terminamos, aquí nos despedimos, nos vemos en un próximo video, espero les haya gustado mucho y pues bueno, les quiero y adiós.